Estamos llegando al final del día, la última mesa del día, que tiene como característica principal que aquí vamos a compartir experiencias reales de los que están aquí en este panel, del uso de la inteligencia artificial en proyectos creativos. Está también con nosotros Juan Álvarez, escritor, líder de servicios creativos y futurista. Buena palabra, Colombia. Juan Álvarez, colombiano sueco, profesional con una sólida formación académica, ha participado en la industria audiovisual contribuyendo a proyectos televisivos y colaborando con empresas notables como Zodiac Media desde Escandinavia. Su experiencia abarca la escritura de guiones y la creación de formatos televisivos. Desde el 2022 lidera como director creativo en QIO Enterprise, perdón, era en inglés pero no importa, se entendió, limitada, enfocándose en soluciones de EduTech. Su impacto se refleja en iniciativas como Fake Out, una aplicación de inteligencia artificial contra las fake news, y la adaptación de Ideograma, una herramienta de inteligencia artificial para identificar narrativas sólidas. La diversidad de sus experiencias y su visión estratégica lo posicionan como un profesional integral y proactivo, con una transición exitosa hacia el ámbito tecnológico. Juan Álvarez fusiona su background en el mundo audiovisual con su actual enfoque en inteligencia artificial y derechos de autor. Bienvenido, Juan. Hoy, primero, antes de empezar, quiero que hagamos un ejercicio. Por favor, pónganse de pie y quítense el traje de actores o de escritores. Vamos a ser seres humanos. ¿Listo? Vamos, todos de pie, por favor. Vamos a quitar el traje, porque yo sé que hoy hemos estado hablando de cosas muy puntuales y mi especialidad es el contexto. Y aquí nos falta mucho contexto. Estamos muy en los detalles. ¿Listo? Entonces ya nos quitamos esto, ya nos sentimos más humanos, menos actores, menos escritores, menos artistas. Somos simplemente seres humanos, del montón. ¿Listo? Fantástico, se pueden sentar. Así está súper bien. Entonces, antes de contarles yo qué hago y por qué lo hago, lo primero es, recuerden que toda herramienta responde a una solución. Y toda la tecnología es una herramienta, libera recursos. ¿Listo? Ahora, ¿qué solución soluciona o qué recurso libera? Esto hace que una herramienta nueva, tecnológica, sea o no problemática. ¿Listo? Les cuento una historia. En 1910, cuando se lanzó el carro en Nueva York, el titular era: por fin vamos a respirar aire puro, porque solucionaba el estiércol de los caballos, que era la fuerza que movía esa ciudad. Millones de caballos defecando por las calles. Hoy no pensaríamos que el carro es una solución, lo vemos como un problema, pero fue una solución en su momento. Algo que es importante es, la inteligencia artificial, aunque se planteó en los 50, es relativamente nueva y todavía no es un problema. O sea, estamos en la luna de miel y ya estamos, digamos, poniéndole una resistencia increíble. Y yo pienso que cuando tú abordas cualquier problema con miedo, nunca tomamos buenas decisiones. Solamente que entre una cucaracha voladora a este recinto y vamos a ver qué tan controlados y qué tan buenas decisiones tomamos en ese momento. ¿Cierto? Y pienso que en este momento estamos siendo reactivos al miedo de empleos y de un montón de cosas, pero porque están nuestros empleos en peligro. No tenemos ningún problema con que automaticen los taxistas, pero la inteligencia artificial está automatizando carros y nos parece que es porque alguien se va a sentar a manejar un carro. Ahora, que para la inteligencia artificial automatizar la escritura de una novela o automatizar un taxi sea lo mismo, creo que lo que hace es mostrarnos que la inteligencia artificial nos está mostrando una imagen de espejo del límite humano, de nuestro entendimiento. Para nosotros la creatividad es infinita. La diferencia entre Avatar y Pocahontas para nosotros es abismal. Para la inteligencia artificial no lo es la misma historia. Lo mismo que E.T. y Ana Frank, o lo mismo que la historia de Jesucristo, de Prometeo y de, no me acuerdo el otro, que era mucho más antiguo. De esto, Marduk, por ejemplo, que es el Salvador, que viene, él salva al hombre, se sacrifica, y a nosotros nos parecen diferentes redentores, ¿cierto? Digamos que el humano, la creatividad infinita del humano
depende de la capacidad de entendimiento humana. Y cuando nos encontramos con la primera inteligencia no humana, lo primero que nos muestra es esa secuencia de patrones que para ustedes es sagrada, para mí es exactamente lo mismo que ustedes hacen a todos los niveles. Y lo puedo automatizar así, bajo su comando. También estoy de acuerdo en esta parte. Ahora, me parece muy divertido que el continente más mestizo del mundo, cuando el mestizaje puso en peligro, digamos, el pensamiento ario, el pensamiento africano, el pensamiento de todo el mundo, seamos los que demostramos más miedo al mestizaje tecnológico, donde la creatividad y la tecnología están creando un mestizaje y nosotros somos los primeros en reaccionar de esta manera, como si el mestizaje fuera mal. Digamos que esa es una primera reflexión, simplemente como para sacarlos, esto es un contexto más grande. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién es Juan Álvarez? Yo diría que soy un emprendedor serial. Entonces, he emprendido desde el arte, desde la dirección, la producción, como escritor, como marketero digital, he trabajado creando contenido político, he hecho absolutamente de todo y también he incursionado con la tecnología. La primera invitación que me hicieron de una persona que admiro mucho y quiero mucho a trabajar como futurista, que yo en ese momento no sabía qué era, el título me lo pusieron, fue una inteligencia artificial que planteaba mejorar el patrullaje de la policía. Ahora, uno diría, ¿la policía estaría matada con que le ayudemos a la seguridad? Y la ciudadanía también. El asunto que es incluso en nombre del buen nombre de la seguridad, ese proyecto se cayó porque teníamos que tener las cifras reales de lo que pasaba en una ciudad y al político de turno no le convenía. Entonces, ese proyecto se murió. Eso fue 2018, ustedes podrán por mi acento deducir qué alcalde pudo haber sido. 2018. 2019, esa misma plataforma la transformamos porque el sector salud sacó una licitación o una invitación para que las industrias 4.0 entraran en el sector salud para dinamizarlo y propusimos una inteligencia artificial que empezara a monitorear las epidemias que tuvieran que ver con Zika, con dengue, obviamente. En diciembre de 2019, lo que nos llega a nosotros es, no, las epidemias no son relevantes en el mundo salud. 4 meses después cerraron a Colombia por una pandemia. Entonces miren que estamos hablando de que pareciera que la inteligencia artificial lo tiene súper fácil y no. Estos son 2 intentos fantásticos donde incluso los más interesados no son capaces de reconocer el potencial, y aquí es donde quiero ir. Ahora tenemos la única iniciativa que está funcionando, llamada Fake Out, trata de mitigar el problema de las noticias falsas, pero sin tocar la libertad de expresión, porque ahora cuando la gente dice, cuando decimos noticias falsas, metemos un montón de conceptos que se mezclan y no sabemos la diferencia entre opinión, noticia, y esto es gravísimo, porque si yo en nombre de la libertad de expresión dejo que los políticos privaticen el derecho de expresión, esto no nos lo regresan. Nos pasa como a las mujeres de Afganistán. No sé si me oyeron esta mañana, una mujer afgana al principio de los 70 se podía divorciar con una católica, no, y a final de los 70 usaba burka y dependía del permiso de su marido. Un derecho que le quitaron y nunca le devolvieron. Y por eso yo he estado bastante crítico con lo que se ha dicho hoy. Siento que sí hay que regularla, pero no sé si en el estado de miedo en el que estamos tomando las regulaciones correctas. Entonces, Fake Out lo que trata es de ayudar con las noticias falsas, pero sin tocar los derechos de expresión, ¿cierto? El derecho de expresión viene con que la gente pueda decir lo que le dé la gana, y el derecho para la persona que habla. Para mí viene con la obligación de sentir, y aunque me sienta profundamente ofendido por lo que esa persona dice, luchar por su derecho de poderlo decir, porque es un derecho que yo también quiero tener. Y yo creo que es una reflexión que no siempre hacemos. Siempre pensamos es en mis derechos. Ahora sí nos acercamos a por qué mi resistencia a todo lo que se ha dicho un poquito hoy. En 2018 lancé este libro, lo autopubliqué, se llama Heroegrama. Fue bestseller durante 2 años, no en Colombia, desafortunadamente. Creo que el público colombiano lee poco. Y es un libro
que sin darme cuenta, después de analizar a unos 30 autores de metodologías de escritura, entre ellos Joseph Campbell, Dan Harmon, bueno, no se pueden imaginar, creo que este señor y yo somos los poquitos que sabemos cuánta gente me leí para sacar este libro. Y este libro lo que termina haciendo es lo que yo llamo un metasilogismo. No sé cuántos de ustedes saben qué es un silogismo. Un silogismo es, digamos, la unidad mínima de la lógica, dos premisas que llevan a una conclusión. Ahora, esto te dice 3 actos, 2 actos llevan a un acto conclutivo. Y tiene elementos universales, elementos particulares, premisas mayores, premisas menores, cosas que pasan del primer acto al segundo, pero no al tercero, cosas que pasan del segundo, que vienen del primero al segundo y también al tercero, y cómo esas promesas se tienen que ir cumpliendo en diferentes lugares. Y a los autores pues les encantó y pudieron desarrollar, digamos, mejores narrativas. Ahora, esto me dañó la cabeza cuando le metí lógica difusa. La lógica difusa, que ahorita de pronto si tenemos tiempo hablar de la computación cuántica, podemos hablar de la próxima pesadilla de la que no vamos a despertar, eso se los puedo prometer. Lo que nos permite la lógica difusa es grados de certeza. Entonces, por ejemplo, una calificación del 1 al 100 es un grado de certeza. Entonces, yo puedo decirle a un autor con una inteligencia artificial que meta su obra en esta plataforma, decirle, tu primer acto está correcto hasta 100%, el segundo está al 2%, o sea, no tienes nada, y el tercero tienes un 90%. Pero te puedo dar datos estadísticos y reales y unificados de por qué no está bien, cómo mejorarlos y cómo sería mejor en caso de que lo quieras adaptar para una comedia, para niños, para lo que sea. Ahora, súper útil si se utiliza con responsabilidad, ¿cierto? Y si los datos de la gente que mete sus obras en esta plataforma son propiedad también de los usuarios que pagan por tener la nota, ¿cierto? Como un script doctor, pero avanzado, que te puede dar un resumen automático ponderado que lleve tu obra a otro nivel. Dicho esto, ahí es donde este proyecto llegó al primer stop. Ya les he hablado de E.T. y Ana Frank, la misma historia, diferente forma, diferente expresión. Avatar, Pocahontas, misma historia, diferentes forma y expresión. Y entonces, si yo tomara cualquier historia y la meto acá y le digo a esta inteligencia artificial, ahora hazme, no sé, Las Hinojosas con 2 mujeres azules en otro planeta, es la misma historia, pero tiene otra forma y otra expresión. ¿Es esto correcto o no? Legalmente tendría protección, como Avatar la tiene. Pitufos espaciales haciendo de Pocahontas. Fantástico. Pero entonces de pronto aquí el problema no es lo que plantea la herramienta. El problema es de pronto lo que estamos protegiendo no es. De pronto la creatividad, lo que les decía antes, el ejemplo que les ponía del taxista, de automatizar un vehículo que lleve de punto A a punto B o escribir una novela, para esta vaina, para esta nueva herramienta es lo mismo. Esto nos plantea preguntas más profundas de ¿qué voy a proteger? Es yo como humano, ante esta nueva herramienta que permite estas cosas fantásticas del afrofuturismo, ¿cómo me replantea la creatividad hacia mí mismo? ¿Listo? Ahora, digamos que le decimos a la inteligencia artificial que yo debo pagarle a cada autor que consulté y del que me aprendí y que estudié la autoría de este libro. O sea, desde Aristóteles, las metodologías chinas, las metodologías budistas, Dan Harmon, para sacar este libro. Este libro sería inviable para mí. ¿Cierto? Entonces, digamos que el crimen de la inteligencia artificial es que no es humana, aunque no tenga conciencia, digamos, es una herramienta. Y en el momento en que se vuelve muy cara, solo las grandes corporaciones tienen acceso a ella y nosotros como creadores no. Esto es un problema que yo veo gigante. Ahora, vamos a mi última iniciativa, que es un EduTech, que yo llamo el lector universal. Entonces, el problema más grande, como les decía antes, toda herramienta es producto de una solución o un problema que necesita solución. El problema más grande que yo
como profesor vislumbro en la universidad, en primaria, a todos los niveles donde he dado clase, es la gente no sabe leer. Porque en tercer grado pasa algo fantástico. La meta es aprender a leer para después aprender leyendo. Entonces, si no aprendiste a leer, no seguiste aprendiendo desde chiquito. Y generalmente nos dicen, no, estamos súper mal, a las próximas generaciones hay que enseñarle otras. ¿Y las que están presentes qué? La gente que está tomando las decisiones, que no sabe leer, que están actuando como gatekeepers, que son el político que mata una cosa, el sistema de salud que no es capaz de reconocer algo increíble. Esta gente tampoco obviamente no sabe leer, necesitan aprender a leer. Entonces proponemos uno que se llama el lector universal, que es la gente compra un libro, lo lee con nuestro lector y sin importar el idioma, te lo va a traducir a tu lenguaje natal, sin importar en qué idioma lo compres. No solo eso, si tienes cualquier espectro cognitivo de dificultad, o eres un niño de 7 años o una persona de 90, si eres un musulmán o eres un católico, y tú le das esa información a este lector, es capaz de contarte el contenido del libro en un contexto que tú entiendas, sin importar tu nivel cognitivo. Esto es algo que cambiaría mucho la lectura. Ahora, ¿la industria editorial le gustaría esto? Yo creo que no. A los traductores, no, menos. Tendría problemas con los autores porque estoy dando una versión diferente de su contenido en tiempo real a los compradores de su contenido, porque la gente compró el libro. Yo te puedo garantizar que mi lector no va a leer algo que no se compró. Pero miren la cantidad de restricciones que tiene algo que podría cambiar la educación a nivel mundial. Y esto tiene que ver con restricciones que se hicieron sin pensar, simplemente protegiendo algo desde el miedo, no pensando pensando desde soy artista, o soy taxista, o soy el hombre del correo, no desde soy un ser humano que tiene un contexto más amplio que solamente la papita que tengo que comer, que es importante, no me malinterpreten. Soy artista, mi esposa es cantante, mi cuñado es actor, mi mejor amigo es escritor. Joder, esto tiene muchas otras cosas. Cada vez que yo intento proteger solo mi rancho, estoy dejando el rancho de la persona de lado desprotegido. Y no sé si ustedes han visto a los espartanos, que generalmente dicen, mi escudo protege al de al lado para yo poder atacar y el del lado me protege a mí. Y yo creo que es algo que no estamos reflexionando en foros como este, no solamente acá, sino en otros gremios. Creo que esto es un asunto mucho más grande. Creo que uno de los grandes problemas que no se ha hablado, uno es los datos. Me parece que los datos deberían hacer parte, los datos que produce cualquier obra deberían ser también parte de la remuneración del autor. Porque con los datos puedes mejorar tu servicio, tu producto, tu actuación, tu nueva película. Y de esto, a pesar de que todo el mundo nos dice que los datos es el centro, nadie nos habló de los derechos a los datos que yo produzco. Me parece que es una discusión que debería darse a muchos niveles. Otro problema gigante, que yo creo que es el centro de esto en realidad, es por qué las políticas de protección que ya existen no las estamos utilizando. ¿Qué están haciendo nuestros políticos? Están más concentrados en pelear por cosas de forma y no de esencia, ¿cierto? Donde estamos peleando si usted es de derecha, usted es de izquierda, y en realidad los derechos nuestros, que no tienen que ver ni con la derecha ni con la izquierda, están totalmente vulnerados. Entonces, hay una figura que se llama gatekeepers, que no sé cómo se llama en español, los guardianes de las puertas, los porteros de pronto, y aquí se nombraron varios agentes de patentes, jueces, abogados, gente que en realidad está en el medio de que las cosas sucedan o que las cosas se puedan aplicar y por ignorancia o por negligencia o por miedo no las están haciendo. Creo que esa es otra discusión que tenemos que hacer y sobre todo no nos podemos convertir en gatekeepers. En el momento en que nosotros nos convertimos en gatekeepers de nuevas herramientas y nuevos derechos que podemos adquirir, pues es algo que yo creo que es bastante problemático. Y ya para terminar, yo diría que una de las cosas más importantes es, esta es la primera vez que nos encontramos con un ente inteligente que no es humano, que nos está dando una imagen de nuestra humanidad a una simpleza que no llegamos a comprender. Ahorita yo le mencioné a alguien, es que la diferencia para la inteligencia artificial entre automatizar un vehículo que va de punto A a punto B o automatizar la escritura de una novela es lo mismo
no lo digo yo. Yo estoy de acuerdo que una novela es súper difícil de escribir. Una sonata es muy difícil de escribir para un humano. Para la inteligencia artificial no. Y aprendemos más o menos de la misma manera. El asunto de la inteligencia artificial lo hace más amplio, más rápido, pero utiliza los mismos recursos nuestros. Yo también consumo obras para crear cosas nuevas. Y yo creo que es importante esa reflexión. Y si yo, de verdad, si yo pienso que la inteligencia artificial nos asustó, los computadores cuánticos, la lógica nuestra se basa en cosas que son ciertas o falsas, si son correctas o no verdaderas falacias. Los computadores cuánticos nos ofrecen verdades absolutas, paralelas y contradictorias, donde varias realidades paralelas y contradictorias son reales, son escenarios reales. No tenemos ni siquiera un sistema legal capaz de abordar la complejidad que un cálculo de una máquina de esas va a empezar a lanzarnos a diferentes instituciones. Yo pienso que antes, y no me malinterpreten, los derechos los tenemos que proteger. Lo que estamos haciendo está bien. El asunto es, el espectro cognitivo de los humanos está en el autismo, que es en los detalles, y en el otro espectro estamos los disléxicos, que somos los que tenemos mucho contexto. En el medio está la mayoría de la gente, se cree, y para la gente del medio es difícil concentrarse en los detalles o concentrarse en el contexto. La inteligencia artificial hace esto completamente. Y yo creo que es hora de que nos sentemos todos a tener una discusión más amplia, llena de contexto, y después del contexto entrar en los detalles, en vez de empezar por los detalles sin ver el contexto. ¿Ah? Micrófono, allá llegó, para Hola. la esperanza. Bueno, quiero agradecer este último panel. Yo soy actriz, soy chilena y me parece fantástico porque ustedes llegaron a chasconearnos, ¿no? Como a despelucarnos un poco, a pesar de que tiene el moñito bien apretadito aquí mi amigo el primero, pero llegaron a chasconearnos porque la verdad es que cuando viene algo nuevo, uno como que se asusta, ¿no? Como que, puta, llegó esta cuestión, nos vamos a quedar todos sin trabajo, qué sé yo. Pero lo que yo rescato de este último panel es que en realidad tenemos que estar libres, preparados, ¿no? Y libres, sueltos, para llevar en la mochila, no un edificio, sino una carpa, ¿no? Una carpa para poder irnos adaptando al terreno que vamos a ir pisando. Yo creo que es fundamental tener esa sensación en el cuerpo y también aquí, ¿no? De que estas nuevas tecnologías y de que estas nuevas nos abren puertas y tenemos que ser un poquito sueltos y como son ustedes como más jóvenes, yo encuentro que de eso tenemos que empaparnos nosotros también. Así que agradezco muchísimo este último panel que me hace pensar en que en la mochila debo llevar una carpa y no más un edificio. Muchas gracias. Acá. Hacerle el micrófono a él. ¿Quién levantó la mano? Gracias al panel, y si cada uno me pudiera responder sería ideal. Soy autor, tengo que estar metido en esto, quiero vivir de lo que hago. ¿Cuál es una acción diaria que me invitarían a hacer para poder mantenerme en lo que yo hago? ¿Cuál sería esa invitación que ustedes nos hacen, una acción diaria para podernos meter en esta onda que nos están invitando a meternos? Bueno, ojalá me gustaría que fuera una sola. El asunto, yo pienso que una de las grandes invenciones fue la obligatoriedad a la educación. Y yo creo que la alfabetización cambió. La mayoría de ustedes no saben de datos, no saben sacar insights, no saben leerlos. Si les entregan hoy los datos de su vida, ustedes no sabrían qué hacer con eso. Y pienso que hay una responsabilidad personal de saber esa nueva alfabetización, de qué se trata y de aprender. Ahora, una de las cosas que yo te diría es, escribe todos los días y chatea con inteligencia artificial todos los días. Mira cómo puede mejorar tu trabajo. Yo creo que al final es eso, es acostumbrarte a utilizar la herramienta, que tú tengas el control. No ceder el control como mucha gente, sino es cómo entreno yo esto para que haga lo que yo quiera. Yo repito lo que resalté inicialmente del nombre del panel, herramienta. Y los panelistas que nos han antecedido y nuestro panel enfatizó en ese punto. Noten que la inteligencia artificial, bien sea caparazones Shell, sean redes neurales, sea Deep Learning, Machine Learning, de la que inteligencia artificial generativa,
pues en últimas es una herramienta más. Hace unos años los guitarristas utilizaban una guitarra acústica, ¿cierto? Luego pasaron a la guitarra eléctrica. Y los instrumentos de los que nos valemos pues se han migrado, ¿no? Yo tuve que aprender a manejar máquina de escribir Remington, luego máquina de escribir eléctrica, luego procesador de palabra WordStart, después WordPerfect, ¿cierto? Y tuvimos que irnos adaptando, tuvimos que ir migrando. Pero esto no es aislado, esto está concatenado con un montón de elementos y de aristas que están allí. Estamos hablando de Big Data, de Data Analítica, de Internet de las Cosas, ¿verdad? De impresiones en 3 y 4D, también lo mencionaban. Si dejamos de tener órganos para donar o tejidos anatómicos, pues las impresiones en 3 y 4D, sobre todo las de 4D, nos están dando una opción. Entonces, esto no es solo interesarnos en la inteligencia artificial, sino concatenarlo con un montón de aristas que están allí y que son muchas antiguas, muchas nuevas, y seguramente por eso el acuerdo que firmó, del que nos hablaba Duncan, es por 3 años, porque es que en 3 años no sabemos qué pase, en 6 meses no sabemos qué pase, y eso lo hemos visto. Lo único que te diría es úsala, porque finalmente qué exactamente depende de cada uno dónde sacar el potencial. Yo hoy en día dicto una charla que es lo humano en la era de la inteligencia artificial, porque ese es el ejercicio que va a volver. O sea, es lo mismo que pasó con las Polaroid, que es una empresa que se ha quebrado N 1000 veces. La última vez cerraron todas las plantas, los fans compraron una planta de producción, hicieron el papel y al final con la venta del papel volvieron a comprar la marca. Entonces da una vuelta. Entonces el valor del humano, cómo te potencias vos, va a ser lo importante, porque la gente que va a preferir, o sea, hoy lo vimos, le sacamos más jugo a estos que en el momento que tuvimos los virtuales, porque se pierde la conexión. Y miren que hubo un momento en el que tratábamos de frenar al virtual. ¿Por qué pasa? O sea, que hubiéramos 5 avatares no sale divertido. O sea, sale mejor el estar juntos. Entonces, lo humano hace todo el sentido y es el valor que tenemos que darle. Entonces, ¿cómo te potencias? O sea, y es fácil coger cualquiera de las inteligencias y preguntarle que te haga un análisis. Si sos actor, te grabas un video, se lo subís y ella te da un feedback y le puedes decir que me destroce como si fuera Martin Scorsese y te da varilla bien dada. O sea, es un ejercicio donde uno puede jugar y eso es lo mejor que pasa, porque eso es lo que tienen los niños. Los niños son plásticos en eso porque no tienen miedo y juegan con esto, entonces es lo que tenés que lograr. Yo creo que como acción es entrar a participar de las conversaciones. Básicamente yo lo que me he dado cuenta que hay como en el ambiente es un temor a esa nube negra que uno no va a desentrañar y entonces vos te levantas por la mañana y te dicen hay inteligencias artificiales en esta hora y en la otra hora hay 16 y te abrumas. ¿Sí? Lo que yo hago es entré en la conversación. Si quieres un buen método en Twitter, seguí a las personas que desarrollan, porque esas personas que desarrollan están a la vez hablando con las otras personas que desarrollan y están planteando ese problema, entonces lo ponen muy claramente, este es el problema, y salen 25.000 nuevas herramientas, todas para tratar de curar el problema. Pero cuando entendés que esto es una conversación entre personas, uno empieza como a armarse el mapa de hay 2 millones de inteligencias artificiales, no sé para qué sirve ninguna, pero es que resulta que todas sirven más o menos para las mismas 10 acciones. Entonces, cuando empezás a hacer ese mapa, entrando en la conversación, incluso preguntándole a las personas que saben de frente, te das cuenta que estás tratando de, o sea, todo el mundo está tratando de solucionar problemas muy humanos, entre los cuales se está conversando. Y si uno trata de empaparse un poquito de eso, no hay que aprender Machine Learning y Python, posiblemente sería útil, pero las personas pueden entrar en esa conversación desde Twitter, desde acercarse a una persona que está empapada del tema y te aseguro que esa nube negra se empieza a desarmar en pequeñas bolitas y se vuelve mucho más fácil de utilizar. Amen. Yo creo que lo único, más allá de todo lo que han dicho, es consume. Es decir, sí, y consumir todo lo que uno pueda. Si uno quiere, es dejar la menor cantidad de espacio para el ensayo y error. Si yo quiero escribir una novela que sea en primera persona y que no tenga comas, leo de eso. Si quiero, o sea, yo me la paso consumiendo videoclips, me la paso consumiendo cine de aquí, de allá, de para el otro lado, libros, todo lo que pueda, porque entre más referentes tenga, entre más yo sepa qué es lo que quiero hacer, pues más fácil es utilizar la herramienta. Lo que decían de la fotografía es verdad, nosotros dijimos, bueno, es que una Sony Alpha, a mí me gusta más el color de la Fuji,
pero para saber cuál es el color de la Fuji, tengo que saber cuál es el color de la Fuji. No, entonces que hagámoslo, pero como si tuviera un colorcito como de Portra 800, no, mejor de 400, mejor de esto, no, vayámonos con este referente, mejor cojamos esta escena de acá. Es decir, entre más empape uno de lo que quiere, más fácil es utilizar las herramientas porque ya sabe qué es lo que quiere. Pero si uno se pone a ensayo y error, ya, bueno, yo quiero una novela que hable más o menos de esto, o quiero escribir un guión más o menos de esto otro, pero no tengo ni idea tampoco de cuáles son los referentes, de quién está antes que yo y quién está haciendo lo mismo al mismo tiempo, quiénes son los contemporáneos y los clásicos, pues entonces uno la caga porque después uno se da cuenta de que ya lo escribieron en otro lado, que ya lo hicieron en otro lado, que lo hicieron mejor, que resulta que esta persona en su ensayo de error ya solucionó los problemas que yo estoy encontrando, y simplemente para sacarle todo el provecho a las herramientas, uno tiene que estar muy bien educado sobre para lo que las quiere utilizar. Y eso. Ok, muchas gracias. Sí, si me paso me corta rápido. Buenas tardes, soy Marta Gutiérrez Abad, actriz española. Bueno, enhorabuena, me ha gustado mucho este panel. Gracias a todos los ponentes esta tarde por compartir todos vuestros conocimientos con nosotros. Y bueno, quería hacer un comentario. Hace unos meses en Madrid tuve la suerte de conducir unas jornadas que organizaron en AISGE, en Fundación AISGE, sobre metaverso para actores. Antes de arrancar la primera jornada, me dediqué a hacer una encuesta entre compañeros actores y actrices y les pregunté, ¿qué es lo que quieres saber sobre el metaverso? Y su respuesta en muchas ocasiones fue, ¿qué es el metaverso? Esto me dio mucha pena porque me di cuenta de que realmente, en nuestro caso los actores, pero supongo que también pasa con autores, con escritores, con directores, hay muchísima desinformación, muchísima. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando fueron 3 jornadas, en la primera jornada los actores que estuvieron allí entraron totalmente en pánico. Hubo personas que llegaron a tener pesadillas. Después, todo fue evolucionando y pasó un poco como aquí, gracias, porque de repente es como que nos dejáis ver la luz al final del túnel. Y para concluir es simplemente animar a los actores que hoy nos están siguiendo online, o que estáis aquí, o que conocéis poco, que os informéis. La información es poder. Informémonos. Y también, por favor, a todas las sociedades, a todas las entidades, formad a la gente. Que esta información, que lo que hoy está pasando aquí no se quede aquí, que lo transmitáis, que nos ayudéis a nosotros a cuando nos llega un contrato poder decir, esto no lo firmo, o tengo que hacer esto. Información, cread talleres, crear grupos de trabajo, porque los actores, al menos en Madrid, lo están pidiendo. Quieren información y, como digo, la información es poder, y que todo esto sea una colaboración entre todos y también una colaboración con la inteligencia artificial para poder sacar todo lo positivo que tiene, que creo que es mucho. Gracias. Ahora sí, despedimos este panel.